bueno, veo que ya domina el uso del aula, así que bueno, les cedo por aquí el espacio y quedamos pendientes con el tema de bases de datos, la NIA 315 y análisis de datos. ¿Ok? Adelante. Muchas gracias, Salvador. Y pues antes que nada quiero agradecer al contador Miguel Chamlati por la invitación que me hizo de participar en actualizandome.com, y para mí pues es un honor estar con ustedes y poder platicar de diversos temas. De alguna forma, en mi carrera profesional, pues me he dedicado casi siempre al desarrollo de software y pues he estado muy ligado al uso de tecnología para hacer el trabajo de auditoría, de contabilidad, y de cierta forma todos lo hemos hecho como contadores públicos. El simple hecho de registrar a través de una computadora las operaciones de una empresa para llevar la contabilidad, pues es ya una utilización de la tecnología. Yo en este sentido diría que como contadores públicos tenemos que cambiarnos el chip de el uso de la tecnología. Yo durante años he manejado una analogía en la que hablo sobre la escritura de una carta. Pensemos voy a dejar de compartir para ver si se ve mi imagen. Bueno, no, parece ser que se ve pequeña, entonces sí voy a compartir. Esta analogía de la que les hablo, pues básicamente se trata de lo siguiente. Piensen en la escritura de una carta. Esta carta que ustedes le van a mandar a un cliente, a su novia, a un amigo, a un hijo, a un padre, pues deciden escribirla a mano, ¿ok? Ese hecho, y todos lo podemos entender, y claramente podemos ver que es un proceso manual. Si nosotros capturamos esa misma, o escribimos, ¿no?, si lo queremos decir de otra forma, esa misma carta la escribimos a través de una computadora en cualquier procesador de texto, sigue siendo un proceso 100% manual. Si nosotros pensamos en contabilidad, ¿qué diferencia habría entre registrar en un auxiliar en forma manual, ¿no?, en libros? Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos tocó, pero ¿qué diferencia habría de hacerlo así a capturar un cargo y un abono? Bueno, primero hacer la póliza, ¿no?, que a mí cuando me tocó hacer contabilidad así, pues habrá sido a principios de la década de los 90, 93, 94, por ejemplo. Trabajé en un despacho contable y así hacíamos, ¿no? Hacíamos a mano las pólizas para posteriormente capturarlas. Eso ha cambiado un poco. Pero ¿qué diferencia había realmente? Pues ninguna. El hecho nada más de la acumulación tal vez de los movimientos, una vez que estaban capturados en la contabilidad en una computadora, pues ya sacar los reportes como un auxiliar, diarios, balanzas, estados financieros o análisis de información, pues era mucho más simple y mucho más rápido, ¿no? Pero el proceso de registro, y en eso me quiero enfocar, seguía siendo manual, lo hacíamos en computadora. Es muy probable que hoy en día algunos de los contadores que llevan contabilidades lo sigan haciendo, que hagan primero una póliza en papel para después hacerla a mano. Ojo, eso ha cambiado y ha evolucionado. Por supuesto, ya casi todos usan los XML, sistemas un poco más avanzados o incluso sistemas que registran las operaciones en forma automática. ¿Ok? Regresemos a la carta. Cuando escribimos la carta, ¿y eso qué tiene que ver con las bases de datos? Bueno, ahí va. La gran diferencia, el proceso de escritura sigue siendo manual e incluso es muy probable que utilicemos más recursos
al escribir la carta en la computadora, más recursos físicos y quememos más calorías probablemente que si lo hacemos a mano, porque cuando lo hacemos a mano, pues usamos una sola mano. Cuando escribimos en la computadora usamos dos, ¿no? Entonces, sigue siendo un proceso 100% manual. Y yo lo que siempre le he dicho a nuestros usuarios, a nuestros clientes, es, hay que usar la tecnología en forma avanzada, en donde realmente nos aporte un beneficio que no se ve a simple vista o que sería imposible que obtuviéramos en forma manual. ¿Ok? Y en el tema de la carta, la gran diferencia viene una vez que terminamos el proceso de escritura, porque la carta en una hoja de papel con un bolígrafo, si yo quiero cambiarle la letra, quiero cambiar el color o me equivoqué y quiero hacer una corrección, pues prácticamente tendría yo que volver a hacer la carta, ya tomando esas características que quiero obtener. En el caso de lo que son el procesador de texto, ahí hay una gran diferencia. Y ahí es donde, una vez que yo le doy guardar al procesador de texto en la computadora, ese archivo que nosotros vemos como, pues, de alguna forma, como una unidad, ¿no? Vemos una carta que tiene un fondo incluso que asimila papel, que tiene letras, pareciera que es una sola cosa, y no, en realidad son muchas. Si resulta que ustedes le agregan a esa carta una imagen, pues ese es otro elemento, ¿no? Y así, cada cosa que nosotros le agreguemos al archivo de texto que estamos escribiendo en Word o en el procesador de texto que ustedes quieran, al darle guardar, ese archivo ya se convirtió en una base de datos y a lo mejor no hemos visto que el archivo de Word sea una base de datos o un archivo de Excel sea una base de datos. Pues lo son, realmente lo son, ¿ok? Hace tiempo, cuando fui usuario de Mac, y lo fui durante muchos años, a los archivos de Excel o de Word, tú le cambiabas la extensión y le ponías zip y podías ver el contenido de esos archivos. Y son varios archivos, de hecho. ¿Ok? Y XMLs. Y si hay imágenes, están las imágenes. Y hay un archivo de referencia en donde todo se junta y todo se crea. Entonces, cuando nosotros abrimos ese archivo en Word, Word sabe dónde poner la imagen, sabe dónde poner el texto, sabe qué letra nos debe presentar, de qué tamaño, etcétera. Todas las características que leímos. Eso estaba guardado en una base de datos. ¿Y cuál es el beneficio de las bases de datos? Que puedo automatizar los procesos que yo quiera sobre esa base de datos. En el tema de Word, ¿qué puedo hacer? Pues puedo cambiar la letra y simplemente presiono 2 o 3 botones y ¡pum! Magia. Oye, no me gusta esa imagen, quiero poner otra, la quito, pego otra y no me tardo absolutamente nada, ¿ok? Esa es la ventaja de una base de datos, que puedo procesar y reprocesar con diferentes objetivos la información. En el tema de la carta, que si fuera una felicitación navideña, ahora que ya se acerca el periodo navideño, quiero mandar una carta a todos mis clientes felicitándolos, pues la voy a hacer una sola vez y después hago un proceso dentro del propio Word de correspondencia en donde con una sola carta puedo mandarle a todos en el mismo momento la misma base de datos, personalizada incluso. Eso es lo que nos permiten las bases de datos. ¿Y por qué son importantes las bases de datos contables? Y vamos a ver primero qué es una base de datos, ¿ok? ¿Son nuevas las bases de datos? En realidad no. Existen desde que el humano empezó a llevar registro de algo, de lo que fuera. ¿Cuántos mamuts cazó este mes?
Si él tenía un registro de eso, eso es una base de datos. ¿Ok? Entonces, las bases de datos han existido desde que el humano decidió, ¿ok? Guardar evidencia de lo que estaba haciendo, de lo que había sucedido. Y vamos a leer la definición. ¿Okay? Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados. Generalmente, cuando nosotros empezamos a recopilar información, pues lo estructuramos de cierta forma que lo podamos entender. Por ejemplo, la guía telefónica, ¿no? La sección amarilla, que antes, bueno, era todo un evento cuando salían las nuevas cada año. Ahora ya no, porque pues ya casi nadie las usa y ahora ya se volvieron más pequeñas, ¿no? Pues la sección amarilla es un ejemplo perfecto de datos estructurados, ¿ok? Estaban ordenados de cierta forma estos datos, había un índice que generalmente iba en forma alfabética y podíamos localizar como si fuera un diccionario lo que estuviéramos buscando, ¿no? Y la sección blanca donde estaban los nombres. ¿Ok? Ahora, hoy en día, pues ya generalmente las bases de datos se hacen en forma electrónica, en un sistema informático. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? ¿Y a mí en contabilidad qué me importa? Bueno, nos importa mucho porque en contabilidad, todo lo que nosotros registramos, ¿ok? ¿Qué es la contabilidad? Pues es una recopilación organizada de información. Desgraciadamente, y esto cada vez que tengo la oportunidad de platicarlo con personal académico, siempre los invito a que se salgan un poquito de lo que dice la tira de materias y se metan más al tema de tecnología para los contadores. Y no estoy hablando que nos enseñen a usar Excel o que nos enseñen a usar Word. Eso ya es un requisito. Incluso si no eres contador, cualquier profesión, usar Word y Excel son conocimientos básicos. Eso tendríamos que llegar a estudiar una carrera ya dominando esas herramientas. Y nunca las vamos a dejar de usar. Pero cuando somos auditores, cuando somos contadores, si nosotros queremos dar o ir más allá del simple registro contable, por supuesto que necesitamos entender qué son las bases de datos y tener una cultura informática mucho más amplia de lo que normalmente tenemos. ¿Ok? Ahora, todas las bases de datos hablan un lenguaje. ¿Ok? Todas las bases de datos, así como nosotros en México y en Latinoamérica, en la mayoría de Latinoamérica hablamos español o castellano, pues en Norteamérica, ¿no? Estados Unidos, Canadá, pues hablan inglés y francés en Canadá. Entonces, las bases de datos, todas tienen un idioma. Existe un idioma generalizado, así como podríamos decir, bueno, a nivel global, ¿en qué se entiende casi toda la gente? Pues en inglés, ¿no? Y podrás generalmente encontrar en todos los países del mundo personas que hablen inglés, ¿no? Y dicen desde hace muchísimos años que es el idioma de los negocios, ¿no? Así como el francés decían que era el del amor, pues el idioma de los negocios es el inglés. Bueno, las bases de datos tienen y hablan un lenguaje, ¿ok? Este lenguaje tiene diferentes versiones, ¿no? Y habrá una que tenga ciertas peculiaridades. Pensemos en el inglés que se habla en el Reino Unido y el inglés que se habla en los Estados Unidos. O el inglés que habla un mexicano, que no es su lengua madre, ¿no? El inglés. Entonces, ¿qué tenemos? Que entre ellos van a poder hablar perfecto, sí, sin embargo, podría haber ciertas palabritas que no se entendieran. Entonces, ¿cómo me comunico con una base de datos? Bueno,
a través de un sistema de gestión de bases de datos. Casi todas las bases de datos utilizan un sistema de gestión de bases de datos, ¿ok? Les voy a mostrar dos sistemas de gestión de bases de datos que en lo personal utilizo y les voy a recomendar. Todos están disponibles gratuitamente, ¿ok? Y si quieren ponerse a estudiar bases de datos, se los recomiendo que los descarguen. Uno es un servidor que se llama MariaDB, ¿ok? Si ustedes en su... Vamos a poner aquí MariaDB, mariadb.org, tomen nota, por favor. Ustedes pueden, sin costo, descargar un servidor MariaDB. MariaDB es una base de datos que básicamente se puede conectar o mejor dicho, puede trabajar en computadoras con muy pocos recursos. Eso es ideal para un manejador de bases de datos. Lo descargan. No vamos a entrar a hacer ese proceso. Finalmente, yo quiero que ustedes se metan, investiguen. Y al descargarlo, este MariaDB les va a instalar, entre otras cosas, bueno, el servidor y lo que es el Heidi SQL, que es un manejador de bases de datos, ¿ok? Entonces, aquí me pide un usuario y una contraseña. Voy a ver si no se me olvidó y puedo entrar. Parece que no. Lo que están viendo es un manejador de bases de datos. Déjenme poner esto aquí. Es un manejador de bases de datos. Y van a ver cómo casi todos tienen la misma estructura, ¿ok? Entonces, si yo tengo bases de datos y tengo tablas, ¿ok? Estas son tablas. Oye, ¿y cuántas bases de datos? Esto es un sistema de contabilidad, ¿eh? Lo que están viendo. ¿Cuántas tablas tiene? Sí, seguramente todos han escuchado hablar sobre SAP. Bueno, SAP en su versión. Ok. Si vuelve a pasar, me avisan, ¿eh? Por favor. Bueno, esto, les decía yo, es un manejador de bases de datos. Hay muchos, ¿ok? Esto que ven ustedes, tanto aquí abajo como en esta parte, en la parte de arriba, ¿ok? Es algo que se llama SQL, ¿ok? El lenguaje SQL. Y hay varias versiones. Cada base de datos y cada manejador utiliza su propia versión. Y era lo que les decía yo sobre las bases de datos y sobre sus lenguajes que hablan, ¿ok? En este caso, el lenguaje finalmente siempre es bastante intuitivo, ¿ok? Si ustedes ven aquí, tengo 4 argumentos, ¿ok? Bueno, en realidad son 5, pero vamos a enfocarnos en los primeros 3. Dice, selecciona y me da un nombre de una tabla, ¿ok? De ahí me dice, de esta tabla vas a unir otras dos tablas y un filtro donde el ejercicio fiscal es igual a 2021. ¿Y cómo quiero que lo ordene? Como plan de cuentas. Todas las bases de datos contables, ¿no? Okay, vamos a enfocarnos en eso. Sus bases de datos, en la mayoría de los casos, tienen un nombre que se puede entender, ¿ok? Entonces, plan de cuentas es una tabla en donde está básicamente el catálogo de cuentas que se está utilizando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una, aquí tengo otra, y para efectos de conocer bases de datos contables, todas trabajan igual. Les voy a mostrar otro manejador de bases de datos que es gratuito. Este se llama Microsoft SQL Server. Seguramente han trabajado ustedes con
Compaq, con COI, ¿no? Aquí tengo algunas bases de datos de Compaq, ¿ok? Tengo algunas bases de datos gubernamentales, vamos, incluso tengo hasta un SAP, ¿ok? Entonces vamos a suponer que yo trabajo con Compaq, ¿ok? Estas que están aquí del lado izquierdo son bases de datos, se restauran y se sacan respaldos, etcétera. Entonces aquí en las tablas, por ejemplo, yo voy a tener lo mismo que tenía en Heidi. ¿Ya vieron? Del lado izquierdo, mis bases de datos, abro y me salen las tablas. ¿Cómo funciona SQL? Idéntico. ¿Qué es lo que quiero que entiendan ustedes? Que si ustedes aprenden a usar uno, el que sea, les va a servir para todos los demás bases de datos. Oracle funciona igual y no importa qué sistema o qué base de datos utilice sus clientes, ¿ok? Y ahorita vamos a entrar el por qué tengo yo que aprender esto si soy contador público. Y les voy a platicar una anécdota que me pasó hace ya como, yo calculo que fue en el 2004, 2006. Me invitaron, fíjense, aquí dice DBO Cuentas, lo que yo puedo asumir como contador público, viendo que esta tabla es Compaq, pues que es el catálogo de cuentas, ¿no? Entonces, si yo selecciono este catálogo de cuentas, vean cómo efectivamente, aquí solamente me seleccionó las primeras 1000. Si yo pongo esto, select, al decir select, selecciona, el asterisco le dice todas los campos, todas las columnas. ¿De dónde? Tráetelo, pues tráetelo de la tabla de la base de datos CT4 y la tabla cuentas, ¿ok? Entonces, vean, esto es un catálogo de cuentas. Oye, yo quiero ver los movimientos contables. Bueno, movimientos póliza, y me voy a decirle aquí que quiero seleccionar las columnas más altas. Déjenme pedir que me ayuden con el perro. A ver, parece ser que ya se escucha menos. Entonces, esto es una base de datos desde adentro. Y ustedes pueden hacer esto descargando, por ejemplo, bueno, si ya tienen Compaq, ustedes descargan SQL, Microsoft SQL Express, que es gratuito, búsquenlo en internet. Pueden hacer esto que están viendo, ¿ok? Ir directamente a los datos. Ahora, hay lenguajes para buscar, o mejor dicho, comandos dentro del lenguaje para buscar información o para obtener información que no está tan clara. Hay un concepto en bases de datos, ¿okay?, que es el campo clave. Y vamos a hacer el ejercicio con estos movimientos contables, ¿ok? Le voy a poner aquí, seleccione solo, vamos a ver cuál es el último ejercicio, 2015, nada más tengo, no, aquí podría yo tener más, donde, por ejemplo, fíjense, esto se llama SQL, donde ejercicio, selecciono, es igual a 2015, ¿ok? Y le doy ejecutar. Y entonces ya me seleccionó solamente los movimientos de 2015. Me dice que tengo, en la parte baja puedo ver, aquí, puedo ver que tengo 4,525 filas, ¿ok? Quiere decir que esta es pequeña. 2015 tuvo estos movimientos. Ahora, el número de póliza, ¿ok? Periodo, tipo, folio, número de movimiento, ID de la cuenta, tipo de movimiento, si es un cargo o es un abono, ¿ok? Pero vean que aquí yo no puedo ver el nombre de la cuenta, ¿de acuerdo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sabe el sistema que estos movimientos pertenecen a una u otra cuenta? El tipo de movimiento es si es cargo o es abono, ¿eh? Y aquí le podemos decir, ¿sabes qué? Y ordénalo por número de movimiento.
order by, es el comando, y sería num mov to, ¿ok? Selecciono y le doy ejecutar. Y entonces ya me lo puso como el número de movimiento. Ojo, aquí son diferentes pólizas. Pero ¿cómo puedo saber qué cuenta es al que pertenece este movimiento? Vean que se repite 352, 352, 352, ¿ok? Tipo de movimiento cargo, que es el 0, abono, que es el 1, y el importe. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Y vamos a regresar un momento a la presentación. ¿Cómo sabe? ¿Cómo puedo yo obtener de diferentes tablas información que me sea útil? Porque pues estoy viendo una tabla en Compa, que es un sistema muy utilizado, no tengo ningún tipo de afiliación con ellos, pero pues es uno de los sistemas más utilizados en México, pero así funcionan todos, todos los sistemas. Entonces, ¿cómo puedo yo saber el nombre de la cuenta, por ejemplo, o sacar el auxiliar de una cuenta? Aquí yo le diría, ¿sabes qué? Quiero sacar el auxiliar aquí de una cuenta. Yo le diría que me seleccionara todos los movimientos de la cuenta, sería ID igual a cuenta, ID cuenta igual a 352. Y le doy ejecutar. Aquí están todos los movimientos de la cuenta 352. Oye, pero quiero nada más del mes, del periodo 1, del mes de enero. Entonces le digo, ¿sabes qué? Periodo es igual a 1. Le doy ejecutar. Y ya está. Y este sería mi auxiliar de esta cuenta del periodo 1, del mes de enero, ¿ok? Y aquí pueden ver la fecha, todos son del mes de enero, ¿ok? Pero aquí vean cómo sí me puso 2016, entonces yo podría, ya vi que hay hasta 2019. Entonces quiero saber la cuenta, ¿cómo funcionan los sistemas? ¿O cómo sabe qué hay en cada una de las tablas? Bueno, vamos a regresar a la presentación y vamos a hablar sobre lo que es una base de datos relacional, ¿ok? Nos dice, una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional. Hace muchísimos años, 50, 60 años, algún pionero, ¿no?, de sistemas dijo, oye, necesitamos crear reglas para documentar información, ¿no? Y que se vuelva más eficiente, porque adicionalmente el número de cuenta no solo lo necesito en el auxiliar, sino en diferentes reportes, y es información que a veces nada más necesito eso y no todo lo demás. Entonces, ¿cómo hago más eficiente esto? Bueno, a través de un modelo relacional, ¿no? Y básicamente aquí es a través de una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. En una base de datos relacional, cada fila en una tabla es un registro con un ID único, ¿ok? Se llama clave. Existen diferentes tipos de relaciones, vamos a entrar un poquito en unos minutos a hablar sobre eso. Las columnas de la tabla contienen los atributos de los datos y cada registro suele tener un valor para cada atributo, lo que significa la creación de relaciones entre los puntos de datos. Ahora, me voy a regresar a nuestra tabla de Compact, ¿ok? Vean cómo yo aquí tengo las columnas que integra esta tabla. Le voy a decir que quiero entrar al modo de diseño de la tabla de movimientos, ¿ok? Entonces le digo aquí botón derecho, selecciono la tabla y le digo diseño, ¿ok? Vean esto, ustedes como contadores públicos
interesados en bases de datos, lo primero de las primeras cosas que van a aprender es sobre los tipos de datos. Esto también es benéfico en los manejadores de bases de datos y en las bases de datos estructuradas, porque ¿qué pasa si llevamos en Excel una columna que dice fecha, pero le ponemos un número que no es fecha? O le ponemos 33 de octubre del 2022, la fecha, 33 de octubre 2022. En Excel lo puedo hacer. En Excel puedo poner 32 diagonal 10 diagonal 2022 y se va a quedar como texto, no lo va a reconocer como fecha. Ese es un problema, ¿por qué? Porque Excel no es una base de datos estructurada. Los tipos de datos impiden que eso suceda. Si yo quiero grabar aquí el 33 de octubre del 2022, me va a decir, oye, ese dato no es válido porque no es una fecha. Entonces, vean cómo aquí yo tengo diferentes tipos de dato. Entonces, el ejercicio puede ser un número entero, que es el int, puede ser moneda, puede ser caracteres, ilimitado a 10, puede ser en texto, puede ser numérico. Todas esas son configuraciones y diferentes tipos de datos que se utilizan. ¿Ok? Oye, ¿y por qué tengo diferentes tipos de números? ¿Por qué tengo enteros, ¿no? O números reales, o pequeños, ¿no? Esto es para efectos de eficientar el manejo de memoria de los sistemas, ¿okay? Porque cada vez que ustedes crean una variable del periodo de ejercicio, el ID de póliza, esto se guarda en un apartado en la memoria. Entonces, si yo le pongo que es un número flotante, que puede ser gigantesco, o real, que también puede ser gigantesco, y le digo, ¿sabes qué? Es que es un pequeño entero. Oye, pues si yo sé que es del número de mes, el número de mes solo puede ser de 1 a 12. Y en el periodo, pues, oye, estamos en el año 2015, pues solo puede ser hasta 9,999, ¿no? Porque no vamos a existir, es más, cuando pase al 100 ya no vamos, al 2100 ya no vamos a existir. Entonces, ¿por qué no mejor usamos uno que sea un entero pequeño y se hace más, nos apremia? Miren, nosotros hemos desarrollado una aplicación que se llama Ada AI y que precisamente nos va a permitir a los contadores, pues, trabajar con la posibilidad de analizar la información, ¿ok? Existen, piensen en el hackeo que le hicieron a la Secretaría de, sin meternos en temas políticos, en el hackeo que le hicieron de los a la Secretaría de la Defensa. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa? Que hablan sobre 6 terabytes de información en correos y archivos y todo. Si nosotros nos ponemos a analizar eso, pues nos tardaríamos demasiado tiempo. ¿Cómo creen que están sacando estas notas, no? Que sacan, es que fulanito hizo esto y fulanito. Están haciendo minería de datos. Estoy seguro que están usando esa tecnología para poder decir, oye, analízate toda la información y dime las palabras, incluso con inteligencia artificial, saca o identifícame nombres. O agarro toda la lista de los funcionarios federales, por ejemplo, que estén publicadas en Internet, y vémonos a buscar a esos datos, a ver a quién están haciendo referencia, a quién están investigando. Es impresionante lo que se puede hacer. Ahora, nosotros como contadores, bueno, ¿para qué podríamos estar utilizando la conexión a bases de datos y entender cómo está estructurado un sistema? Miren,
Todos los sistemas utilizan estas relaciones entre las tablas, ¿no? Y voy a ejecutar también para regresarnos al tema de cómo saber esa cuenta 352, ¿cuál era? Bueno, miren, este sistema lo que me va a permitir, aquí yo ya tengo creadas diferentes tableros de análisis de datos, ¿ok? Entonces, si yo selecciono aquí, por ejemplo, consulta, Compact y abro, se va a ir a conectar a la base de datos, ¿ok? No recuperes. Este es el SQL Express, que es un manejador de bases de datos. Creo que estábamos en las 6, si no mal recuerdo. Tablas, cuentas. Aquí está. Seleccionar las primeras 1000. Y estas son cuentas. ¿Se acuerdan que estábamos buscando la 352? ¿Ok? El ID de cuenta. Si yo voy a buscar la 352, debo encontrar a cuál hace referencia. Este ya es el catálogo de cuentas, ¿eh? Fíjense, es ISR por salarios, ¿ok? Déjenme otra vez. Ahí está. Entonces, esto que hace entre las cuentas y la tabla de movimientos póliza, la 352, pues básicamente esa es una relación. Ahora, ¿cómo se fusionan para un reporte? Por ejemplo, si quiero sacar un diario de esta póliza, ¿cómo sabe el sistema ponerme el nombre y el cargo y el abono? ¿Y qué cuenta? Si eso no está dentro de la tabla de movimientos, ¿ok? Bueno, eso se hace a través de la unión. Vamos a regresarnos a lo que es el ADA ahí, ¿ok? Yo aquí tengo un análisis de información que puedo hacer con Compact, ¿ok? Esto está conectado a Compact, a la base de datos de Compact, ¿ok? Y el análisis de datos y la NIA 315 precisamente hablan sobre que se tienen que desarrollar actualmente con la nueva NIA, inició su periodo el 15 de diciembre pasado, ¿ok? Y nos dice que tenemos que hacer procedimientos de análisis, o procedimientos analíticos, perdón, pero que no son los procedimientos analíticos de la 520, y que estos procedimientos analíticos son análisis de datos. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Estos son análisis de datos de una contabilidad. Ahora, ¿cómo puedo lograr esto? Para entender de dónde viene la información. Bueno, precisamente a través de las consultas SQL. Esto que dice exportación para Benford, vean qué es. Básicamente, aquí sí viene el nombre de la cuenta y el número de cuenta. Y vean cómo dice el concepto de la póliza, la referencia y el tipo de movimiento. Ya sabemos que 0, que es falso, es un tipo de movimiento de cargo, y el verdadero o true es un abono, ¿ok? Que dependiendo también el filtro que yo tenga, puedo puros abonos. Esto en un programa posterior veremos todo lo que tiene que ver con análisis de datos y la exportación para Benford y lo que son los análisis de Benford, ¿no? Aquí son puros cargos. Y ahora, la consulta para esto es bastante simple. Si yo le digo que quiero editar la conexión, fíjense, fuente de datos, ¿por qué? Porque se está conectando a la base de datos. Oye, Rafael, pero voy a ser la gente de sistemas. No, y ya no les conté la anécdota. Hace muchísimos años,
me tocó ir a dar una conferencia y estaba yo entre dos conferencistas y el anterior a mí, eran conferencias de 1 hora, dijo, si no la entienden ni se preocupen, porque pues para eso están los de sistemas. No, no y siempre no. Tenemos que aprender de bases de datos y cómo utilizarlas para hacer un mejor trabajo. Aquí yo tengo mi servidor y me puedo conectar a cualquier servidor, que ya vimos que es el SQL Server, ¿no? El nombre de servidor, ¿cómo se llama mi servidor? Vean en la parte superior cómo se llama mi servidor, CPAI, ¿ok? Eso es lo que está aquí. La autenticación de Windows y yo puedo seleccionar la base de datos que quiera. No me voy a cambiar, pero quiero que vean que si yo me cambio a base de datos, todo esto se actualiza. Entonces, con una vez que trabaje, puedo tener el análisis, el mismo análisis de las bases de datos. Entonces, y no caigamos en esa tentación de decir, no, que lo hagan los de sistemas. No, tenemos que aprender qué son las bases de datos y cómo utilizarlas a nuestro favor. Ahora, esto que veíamos allá tengo que aprender SQL, si no aprenderlo, sí más o menos entenderlo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y entender de estas relaciones entre tablas y cómo funcionan, ¿ok? ¿Cómo es posible que yo pueda presentar en una tabla las pólizas con esta información que no existe en una tabla? ¿Y es difícil? No, para nada. Vean, me voy aquí a la consulta, ¿ok? Porque ya tengo la conexión a la base de datos. Es esta, donde le digo, es el servidor SQL Server, se llama CPAI y estoy en base de datos, esta es la base de datos que quiero, ¿ok? Ahora, la consulta, hay formas, es esta, o sea, para poder hacer esto, esta es la consulta. ¿Qué está diciéndole aquí? Mira, selecciona estas columnas, porque no me interesan todas, de esta tabla que se llama movimientos póliza, ¿ok? Y vas a unir esta tabla con la tabla de cuentas, ¿ok? Con la tabla de pólizas, donde viene el encabezado de la póliza, ¿ok? Con los tipos de póliza, para poder decir, oye, es de diario, ¿no? Porque si no tendría un número. Recuerden que no está el ID el campo clave de una tabla se relaciona con el de otra. Entonces, oye, ¿y aquí cómo quieres que los ordene? Por fecha. Ok, si yo le digo aquí que quiero ver el ejecutor de consultas o el constructor de consultas, vean que cómo cambia el entendimiento, ¿ok? Oye, ¿cuál es tu tabla base que estás utilizando aquí con la que estás partiendo? Pues la de movimientos, aquí está. Y vean que si yo selecciono movimientos, en la parte baja del lado izquierdo salen los tipos de dato, ¿ok? Y luego relaciono el movimiento pólizas con las pólizas. Oye, ¿qué hay en las pólizas? Vean los campos. El ejercicio, el periodo, el tipo de póliza, el folio, clase, si está impresa o no, el concepto, fecha, cargos, abonos, ese es totales de cargos y abonos, el ID de diario, el sistema origen, el ajuste. ¿Qué usuario lo está haciendo? Oye, ¿y cómo creo esta relación? Es muy simple. Vamos a borrar esto. Es pólizas y es concepto y ID ajuste. Y es ID póliza con ID de pólizas, ¿ok? Entonces vamos a eliminar esto. Entonces, oye, ¿cómo se le hace? Bueno, si fuera nuevo, si yo estuviera construyendo este análisis, ¿qué haría? Bueno, ya tengo los movimientos, ahora me faltan los encabezados de las pólizas. Busco la tabla pólizas y la arrastro y me va a decir, oye, pero
si la pongo aquí, la voy a tener que relacionar. Y entonces digo, mira, aquí el ID de la póliza lo vamos a relacionar con movimientos póliza, ¿ok? Y va a ser con el ID de póliza. Y le doy a aceptar. Y me crea esto. Pero además yo quiero que pongas el concepto de la póliza y el ID del usuario. Vean cómo yo al ir seleccionando campos que quiero agregar a mi consulta, del lado derecho me aparece o se va modificando mi consulta. Si yo lo vuelvo a hacer, voy a borrar nuevamente esto. Vean qué pasa con la consulta que está del lado derecho. Le digo aquí eliminar, cambió. Entonces vuelvo a agregar pólizas, vuelvo a crear la relación, ¿no?, entre una tabla y otra. Oye, ¿por qué no me traigo todos los campos? Pues porque algunos campos son totalmente irrelevantes, ¿ok? No, realmente no tendría yo por qué traérmelos cuando está ID de usuario, cuando a lo mejor no necesito ese importe. ¿Por qué? Porque esto lo ocupo yo para un análisis de diarios, ¿no? Bien, miren, sé que aquí son muy puntuales, pero esta es como una pequeña introducción a lo que son las bases de datos y el por qué debemos aprender los contadores sobre bases de datos. Créanme que esto lo he hecho para COI, para SAP, para todas, y todas funcionan igual. El problema con SAP es que no tienen nombres las tablas, que las tablas, sus campos, en el 99.99% no tienen un nombre que se entienda, ¿okay? A veces son puros números o letras y números. Compact, COI, la mayoría son sistemas así como lo están viendo, donde puedo traerme la información y finalmente hacer las modificaciones y poder generar todo este tipo de análisis. Entonces, si hay, gracias, José. Vamos a ver si hay preguntas. Así es. Sí, mira, José, realmente lo que es importante es que aprendan alguna de las bases de datos. Si tienen clientes con Compact o con... les voy a dar otro tip rapidísimo. Se llama DBeaver. Tiene una versión gratuita, que es la que yo uso. Esta versión de DBeaver es un manejador de bases de datos, pero tiene la gran ventaja de que se conecta prácticamente con cualquier base de datos, con cualquiera. Entonces, creo que aquí tengo una de COI, creo que a ver si funciona. Sí funcionó, se conectó. Aquí está COI, por ejemplo. COI usa Firebird, ¿no? Y aquí están mis cuentas, por ejemplo, de 2015. Vean, doble clic. Todos funcionan igual. Con DBeaver tienen esa ventaja, que pueden abrir prácticamente cualquier base de datos, ¿ok? Y hacer consultas, y crear sus diagramas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ver cómo está cuentas. Está muy interesante también es gratuito, DBeaver, ¿ok? 22.1.4. Entonces, pues estoy a sus órdenes. Mi correo, se los voy a poner aquí, rafael@cpainformatics.com. Y la página donde estamos, pues es cpainformatics.com. Estoy a sus órdenes. Nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere. DBeaver, MariaDB, SQL Server. En su versión Express es gratuita. Si tienen eso ya ustedes, si tienen Compact, ya lo tienen. Y es muy interesante porque pues se puede conectar. Si le ponen aquí crear una nueva conexión,
vean con todos los tipos de bases de datos que se pueden conectar. ¿Okay? Access es una maravilla también, pero finalmente Access nos malacostumbra a hacer las cosas. Aquí está MariaDB, o sea, pueden prácticamente conectarse con cualquiera. Les va a pedir que instalen los drivers de cada una de las que escojan para poder, o el servidor, ojo, eso sí, deben tener el servidor de esa base de datos para que se puedan conectar con DBViewer y lo pueda ver. Existen servidores muy, muy sencillos como este de MariaDB, es muy, muy interesante. Entonces, pues estoy a sus órdenes y los veo pronto. Saludos a todos.